Bueno, finalmente, antes de pasar al último paso de las operaciones lógicas, que es la comparación, solo me gustaría señalar un poco que hablando de la construcción, pues todo ese trabajo que uno hace del análisis de la vida de la persona sirve ahora para comprender el contenido de la obra del caso, que es lo que intenté expresar con el análisis que hice en la presentación de PowerPoint, comparando con otras piezas parecidas, por ejemplo, en donde el tema es, digamos, vulgar, como el cuadro de las chicas que están recostadas en la hierba, que claramente son prostitutas, no puede ser gente decente, una chica decente de esa época, pues no se queda ahí tirada en el campo con las enaguas levantadas, y eso da cuenta un poco de cómo trata los temas Courbet y de con qué temas trata. Entonces eso permite comprender mejor la elección que ha hecho al pintar el origen del mundo, ¿no? Es cínico, es vulgar, es agresivo, es descarado, persigue fines muy específicos en la producción de la obra, además, por supuesto, de complacer a su cliente que le está pidiendo la pieza para fines muy específicos de autocomplacencia erótica. Es decir, la pieza, el origen del mundo, es pornográfica. No importa que el arte la acepte, el arte acepta la pornografía sin demasiados problemas, porque es capaz de ver más que solo aquello para lo cual uh, el usuario de la pornografía usa la pornografía. Pero es lo cierto que si la pieza no hubiera cumplido con el objetivo que perseguía, que era la satisfacción del cliente, pues entonces no se lo habrían pagado y pues se lo pagaron. Es decir, sí satisfizo, ¿no? Entonces, es claro que al cliente tanto como al artista les gustó el resultado de ese producto, era exactamente lo que se quería, una cosa de escándalo y de un erotismo explícito muy intenso, ¿no? Entonces yo resuelvo todo eso analizando que ha pintado piezas muy parecidas a esta antes, la chica de la calceta blanca o la de el pajarito, son piezas representativas de este modelo de representación que por lo menos puede presumirse conforma un estilo específico, porque no todo lo que pinta Courbet es desnudo, de las obras de Courbet. Y usé algunos cuadros de paisajes porque en una biografía sobre Courbet se señala que todos los paisajes que están relacionados con grutas, con cuevas y con ríos tienen este fondo erótico que los vincula con el origen del mundo. Entonces, en ese estudio también se probaría un poco que está tratando estos temas como para poder vender al público esa misma idea que en privado está vendiéndole a otro público, ¿no? Bueno, ahora hablando del último punto de la comparación, lo primero realmente no es un paso, es solo un dictum, una aseveración, que entre interpretar y comprender la diferencia es gradual, como decíamos al inicio. Hay un punto en el que realmente comprender e interpretar deben ser prácticamente lo mismo, de manera que sea posible explicar por qué uno está interpretando o que cuando uno está interpretando también está explicando, ¿no? El segundo punto es que por comparación se establece la validez del método. Ya decía hace un momento, si yo me doy cuenta de que he estado juzgando equivocadamente porque ahora veo en otro método de interpretación de la misma obra que quizás aquella tiene más razón que la mía, pues entonces lo cambio, no pasa nada. Y si no estoy entendiendo el contenido de una obra, veo lo que está haciendo el artista con otras obras. Y si esas obras no me dicen lo suficiente, veo cómo está relacionado con su vida. Es decir, el trabajo de comparación de la biografía, del el trabajo artístico, de la técnica, del ambiente cultural, de los modelos de interpretación de otros artistas o de otros intérpretes, me pueden servir para saber si lo que estoy haciendo es correcto, ¿no? Es todo un asunto como de acuerdos con vistas a el aseguramiento de una interpretación. No es una interpretación por acuerdo, ¿sí? No es un consenso, no es todos están de acuerdo en esto, no, sino más bien han llegado al acuerdo porque sus métodos conducen a los mismos resultados, ¿sí?
porque si no caeríamos en la arbitrariedad, simplemente porque todos dicen que si hay que leerlo, lo vamos a leer. No, ese no es el punto, sino que hablamos de acuerdo porque yo veo las otras pruebas argumentales, históricas, técnicas, formales que otros intérpretes están dando para la lectura, y si yo considero que son correctos, si coinciden con lo que yo estoy leyendo, los voy a aceptar. Y si son tan fuertes como para que yo tenga que considerar o reconsiderar mi propia interpretación, lo tengo que hacer. Si no, pues faltaría a esa honestidad que se está exigiendo en la interpretación, ¿no? Entonces, no se trata de llegar a consensos sobre el contenido de las obras, sino de reconocer que, que el método interpretativo se ajusta a la vida y la obra del artista, que no estamos forzando para nada ni lo que el artista hace de su vida, ni lo que hace de su obra, sino que concuerdan bien, ¿no? Entonces, esas comparaciones tienen la finalidad de justificar el método, no simplemente de afirmar la posición, ¿no? No se trata de decir, les dije que tenía razón, sino de, entonces, acordemos que así es como hay que entenderlo, ¿no? Puesto que has aceptado las pruebas que te estoy dando, puesto que los argumentos que me estás dando han sido rebatidos, etcétera. Así es como debería trabajarse en la hermenéutica. El diálogo es fundamental y lo va a probar Gadamer ya en el siglo XX. Dilthey todavía no lo tiene tan claro, pero sí tiene claro que la comparación de autoridades, de interpretaciones, de métodos, etcétera, es fundamental para llegar a la comprensión de artista y obra. Y de ahí se establece el género de la obra. Es decir, a partir de todo este análisis es que podemos presumir que Courbet es un realista. No partimos del presupuesto de que Courbet es un realista, aunque puede ser un prejuicio que puede servir, y digo prejuicio solo en el sentido de un conocimiento previo, ¿no? O sea, yo ya antes de analizar el cuadro, tal vez haya leído en la hoja de sala que Courbet era un realista, pero no tengo idea de qué significa realismo, ni siquiera cuando me enfrente al cuadro del origen del mundo y diga, ya veo lo que significa ser un realista, no es eso, ¿no? Porque es mucho más que la presentación del objeto, digamos que en su cruda verdad, ¿no? Sí es fundamental para el realismo, pero yo no entendería el realismo hasta que no haya hecho todo este procedimiento, es decir, no sabría lo que significa el establecimiento del género, es decir, afirmar realmente que es un realista, hasta que haya entendido todo esto. Ustedes pueden verlo en algunas de las láminas de la presentación de PowerPoint. Hay pasajes en los que Courbet dice, me impusieron el mote de realista, pero yo no soy un realista, ¿no? Y luego en una carta a su padre le dice, soy el fundador de una nueva corriente y esa corriente es el realismo. Y luego a Napoleón III le dice, muchas gracias por invitarme a la exposición del realismo, pero yo no soy un realista. Es decir, uh, hay una tensión entre ser o no ser un realista, y uno tiene que decir, bueno, en qué sentido sí lo es y en qué sentido no lo es. Ahí se establece el género y lo hago con base en todas las pruebas que ahora tengo y teniendo como base ese cuadro. Eso es fundamental, ¿eh? Porque no estoy analizando ninguna de las otras pinturas que están representadas en la presentación de PowerPoint, ¿eh? Todas ellas habría que trabajarlas una por una y ver la composición, la técnica, el tema, la fecha histórica de producción, el motivo, eh, etcétera. Todo lo que hemos estado haciendo con el origen del mundo, habría que hacerlo con cada una de ellas para establecer la unidad de todas las piezas en la vida del artista, que es lo que quiere Dilthey en última instancia. Tenemos que eliminar las contradicciones. No puede haber contradicciones en la interpretación hermenéutica, es decir, si yo estoy afirmando A y el intérprete X está afirmando no A, uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser que se recojan ambas lecturas, porque entonces no habría cientificidad en el método, ¿no? Si alguien dice, no, el resultado es -2 y otro dice, no, el resultado es 2, uno de los dos por fuerza está equivocado, porque son valores completamente opuestos y significarían lecturas completamente diferentes. Entonces, por eso es que es necesario el diálogo y la comparación, porque hay que establecer cómo llegaste entonces tú a no A y cómo llegué yo a A. Y entonces puedo
reconocer que me equivoqué o mostrarle al otro que por ahí por donde le está interpretando no es correcto, ¿no? Entonces el método hermenéutico exige todavía corrección. Todavía digo porque ya para el siglo XX se pierde esa necesidad de esa exigencia de corrección en la interpretación, ya no es necesaria ni para Heidegger ni para Gadamer. Para Paul Ricoeur quizás todavía sí, pero para Heidegger y para Gadamer ya no es necesaria. Pero aquí es fundamental. Y ahí sirve mucho la crítica. No se alcanza a ver, pero el último punto es la crítica. Fundamental. No solo la que uno es capaz de hacer, sino la que uno tiene que ser capaz también de leer, de entender, de asimilar, para saber lo que se ha dicho del artista. Y aquí yo puse ejemplos que van más allá del discurso escrito, porque puse cómo se lo ha tratado en otros momentos. Por ejemplo, la artista que lleva a cabo el performance enfrente de la pieza, pues está haciendo una crítica a la obra, ¿no? Con su performance está actuando críticamente frente a la obra. Y otros, como el pintor norteamericano que elegí, también que tiene exactamente el mismo tema, el mismo asunto, el mismo trato, pero técnicamente es distinto, el estilo es muy distinto. John Currin hace cosas muy distintas, pero trabaja mucho con pornografía. Su pintura tiene este matiz pornográfico muy fuerte, muy explícito, um, y no es Courbet, no es un realista. Los cuerpos tienen otro aspecto, tienen otra forma de representación y no se nota mucho, pero esa misma técnica de distorsión del cuerpo humano que es propia de John Currin se cumple en su imitación del cuadro de Courbet, pero es una forma de decir a Courbet, tú estás deformando también el cuerpo femenino, ¿no? Es decir, también es una crítica y más aún, más fuerte, la de Orland, ¿no? Que el origen de la guerra. Y en ese sentido, yo puedo recuperar tanto lo que está escrito como lo que ha sido pintado, tratando el mismo asunto y llegar a la unidad del contenido de la obra.